El peso registró su peor caída frente al dólar en un día desde la pandemia. El tema de la incertidumbre, el tema del Congreso. Ramírez de la O manda el mensaje Claudia Sheinbaum. Ay, medio se le quiere meter como siempre López Obrador la información a Claudia Sheinbaum, pero bueno, pues ella lo pone en su mensaje. Y como sea, pues en un rato más vendrá esta conversación con los inversionistas. A ver qué les puede decir Luis Miguel González, el director editorial del Economista. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis. Manuel, muy buenos días. Encantado de estar contigo. Oye, pues ahí está. ¿Cómo ves el panorama? Finalmente la reacción de los mercados al 2 de junio. Parece que todo bien, salvo el tema del Congreso, ¿no? Sí, lo habíamos comentado. Era de alguna manera excepcional la calma previa a la elección. Yo diría, llamó la atención lo calmadito que estaba el mar hasta antes del 2 de junio. Creo que los mercados, y cuando digo mercados queremos decir inversionistas, gente que tiene dinero invertido en el mercado de valores o incluso en valores gubernamentales, que vive fuera de México o está en México y tiene la capacidad de mover ese dinero. Pues fundamentalmente un triunfo de Sheinbaum no solo no lo veían como un problema, sino decían, ya le entendimos y la continuidad a mí me da tranquilidad. Creo que en ningún escenario estaba una mayoría calificada, y de alguna manera el plan C nos remite a dos cosas. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas, todavía bajo el mandato de López Obrador, con el famoso plan C? Y más adelante es cómo va a ser el sexenio de Sheinbaum con un Congreso que no solo no va a ser un contrapeso, no va a tener contrapesos, sino que probablemente removería algunos contrapesos, por ejemplo, en el Instituto Electoral o en la Suprema Corte. Ese creo que es el tema. Sí, por ejemplo, ¿no? Ya es tal, digamos, la duda, ¿no? De los mercados, ¿no? Que pues creo que desde la pandemia, ¿no? Dice, por ejemplo, pues varios de los análisis que desde la pandemia no se veían caídas de este tipo, de ese tamaño es la desconfianza, de ese tamaño es el mensaje, Luis. Ahora, habla el secretario de Hacienda con ellos hoy. Vamos a pensar si su mensaje es suficiente, vamos a pensar qué puede pasar, Luis, qué puede pasar si continúa la incertidumbre, qué puede pasar si continúa la desconfianza. El día de hoy están ya los mercados, hay que recordar que trabajan 24 horas ahí, entonces sí continúa un poco el movimiento, ya no de manera tan brusca. Estamos hablando del tipo de cambio en 17.90, pasaditos 17.92. Sí. A estas alturas. Yo diría, creo que son de Rogelio Ramírez de la O, creo que es un mensaje en todos los sentidos positivo para los mercados, porque primero no va a haber curva de aprendizaje en el próximo sexenio. Segundo, de alguna manera, salvo el presupuesto del 2024, fue siempre un mensaje de finanzas públicas muy ordenadas. Creo que más allá de la conversación con los inversionistas hoy, con algunos inversionistas, creo que el mensaje más importante tendrá que venir de la propia Claudia Sheinbaum, entender qué es lo que quiere hacer. Una cosa que valdría la pena destacar, Manuel, López Obrador hasta ahora, hay que recordar que no ha terminado el sexenio, faltan poquito menos de 4 meses. Ha tenido yo diría una posición muy afortunada en términos de mercados. Prácticamente ninguna de las decisiones grandes de López Obrador, incluyendo el aeropuerto, otras, le costó turbulencia en los mercados. Creo que la pregunta es si ese estado de gracia continuará con Sheinbaum o no. Va más allá de lo que Rogelio Ramírez de la O pueda decir, porque muchas de las decisiones que preocupan no están en la Secretaría de Hacienda, y tengo la impresión que esa es la parte más relevante. Yo insistiría, la primera gran decisión del próximo gobierno
estará en el presupuesto 2025, que empieza la discusión en septiembre, octubre. ¿Y por qué digo que es la primera gran decisión desde el punto de vista de mercados? Porque hay que recordar que en 2024 se creó un presupuesto con un déficit muy amplio. Si el gobierno presenta en 2025, para 2025 un presupuesto con una contención del déficit, reducción significativa, probablemente mucho de lo que en este momento está hoy en los mercados empiece a sentarse. Yo diría, Manuel, es probable que lo que vimos ayer no se vuelva a repetir en el sentido de una jornada tan brusca, pero que tendremos los próximos 2 o 3 meses muchos días con pequeños, vamos a decir, réplicas. No de ese tamaño. Yo diría que, bueno, es tan excepcional que no había pasado en 4 años. Estamos hablando de caídas de 6% en el mercado de valores. Estamos hablando de que acciones de bancos cayeron más de 10%. Pues tendremos que remitirnos a una cosa tan excepcional como la pandemia para entender qué pasó ayer. Pues sí, pero no se repetirá, no de ese tamaño, por lo menos no con esa trascendencia. Pues lo estaremos viendo. Luis Miguel, muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Manuel, buena semana. Que te vaya muy bien, muy buena semana, director.